Bueno, el Todopoderoso les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Somos GC Internacional y estamos trabajando con una materia que se llama griego, el griego koiné, ¿correcto? El griego de la Biblia y hemos estado trabajando el aoristo, ¿correcto? Y del aoristo habíamos estado trabajando la voz activa y la voz media, pero no habíamos trabajado la voz pasiva. Hoy vamos a trabajar la voz pasiva del aoristo, pero recordemos que también coloquemos acá aoristo de indicativo, porque recordemos que hay varias, digamos, modos, ¿no? ¿Se acuerda que solamente hemos estado trabajando en esta clase, aunque vamos ya por más de 20 lecciones, con el indicativo? Pero recuerden que hay otros modos, ¿no? Ahí está el subjuntivo, el imperativo, el participio. Entonces hemos estado trabajando con el aoristo y en este caso vamos a trabajar con el aoristo de indicativo y de ese indicativo vamos a trabajar la voz pasiva. Entonces colocamos aquí aoristo indicativo, coma, voz pasiva. Y le estoy debiendo a Jaime una pregunta que me hizo ya hace como cuántas clases y no se la he dado. Porque me preguntaste que cómo así que trabajamos el futuro y te decía que el futuro de voz activa y voz media ya lo vimos, pero hoy les dije que vamos a trabajar el futuro con el aoristo, ¿correcto? Pero resulta que el aoristo es pasado y el futuro es futuro, entonces tú me preguntabas cómo así, qué está pasando con esto, y es obvio. Lo que pasa es que el futuro de indicativo en la voz pasiva se construye muy parecido al aoristo, ¿ya? Y reitero, no te he dado esa respuesta porque nos corresponde. Vamos a ver si alcanzamos a darla hoy, pero lo dudo porque hoy vamos a trabajar el aoristo de indicativo voz pasiva, pero recordemos que aoristo tiene aoristo primero o débil y aoristo segundo o fuerte, ¿correcto? Entonces primero tenemos que ver el aoristo primero de indicativo voz pasiva, luego el aoristo segundo, es decir, fuerte, indicativo de voz pasiva, y ahí sí se pasa al futuro de indicativo voz pasiva. Entonces, por eso no hemos, digamos, como trabajado esa parte. Pero entonces empecemos acá con esta que es precisamente, como le digo, el aoristo primero, el aoristo primero. Recordemos que ese aoristo primero también se le conoce como débil, ¿no? El aoristo primero se le conoce como débil, ¿correcto? Colocamos acá débil. Y vamos a recordar algunas cosas allí. Recordemos que el aoristo es un tiempo secundario, ¿no? Empecemos diciendo que el aoristo, hola Daniel, ¿cómo vas? Recordemos entonces que el aoristo es un tiempo secundario. Recordemos entonces que si decimos tiempos secundarios es porque hay tiempos primarios, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los tiempos primarios? El pasado, el presente y el futuro, ¿ya? Y hay otros tiempos que son tiempos secundarios o también le llaman históricos a esos tiempos, ¿no? Históricos. Entre ellos están, por ejemplo, los verbos deponentes, el imperfecto y los auristos, entre otros, ¿correcto? Esto se le llama tiempos secundarios o históricos, ¿correcto? Y aquí estamos hablando de eso es aoristo, un tiempo secundario o histórico. Y estamos hablando también de indicativo. ¿Qué es lo que nos indica el indicativo? ¿A qué se refiere el indicativo? Se refiere a una acción que en este caso, como es aoristo pasado, que se llevó a cabo.
habíamos estado hablando de que hay otros verbos en los cuales la acción no se sabe si va a suceder o no. Por ejemplo, el futuro, el subjuntivo, no se sabe si va a tener lugar o no. Daniel, ¿cómo vas? Dios te bendiga. Buenas noches con todos, perdón, perdón. Bien, bien, bien todo. Sí, sí, sino que me olvidé cargar mi teléfono, sí, como utilizo el teléfono en la tablet, ¿con qué recibo clases y con qué escribo? Entonces, ahí le cargué Ah, rapidito, 15 minutos, con eso me ya, ya, aguanta. ya. Bueno, bienvenido. Gracias, Cuando perdón. hablamos de auristo, entonces recuerden, estamos trabajando en un tiempo secundario o histórico. Cuando hablamos de indicativo, es una acción que se llevó a cabo, ¿correcto? No que posiblemente se lleve a cabo como el subjuntivo o como el futuro que se llevará a cabo, pero que no sabemos si realmente sí se llevará o no, ¿ya? Porque no se ha llevado a cabo. El indicativo es una acción que se llevó a cabo. Y cuando hablamos de voz pasiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que el sujeto, ¿correcto? El sujeto que, recordemos, voz activa, el sujeto realizó la acción. Voz media, el sujeto recibió la acción. Perdón, el sujeto es una reflexiva, la acción sale del sujeto y regresa a él. Y la voz pasiva es el sujeto que recibió la acción, ¿correcto? En este caso, eh, sería fui desatado. Fui desatado. ¿Listo? Muy bien. Ahora, obviamente no todos los verbos van a tener aoristo, ¿no? Es decir, no todos los verbos se van a utilizar para todas las conjugaciones. El verbo griego tiene entre todos los tiempos y los modos, eh, tiene más o menos unas casi 150 maneras diferentes de traducir. Reitero, contando todos los modos, los tiempos, etcétera, más o menos 140 y pedazos. De todas maneras es poquito, porque en el griego, en el hebreo, ¿recuerdas, Jaime, cuántas veces se puede conjugar un verbo? Más o menos 250 veces, ¿ya? Entonces ahí hay una diferencia importantísima. Reitero, el verbo griego tiene más o menos unas 150 aproximadamente, 150 maneras de conjugarse. No todos los verbos se pueden conjugar en todos los tiempos y en todos los modos. No todos los verbos, ¿ya? Recuerde que el verbo que nosotros estamos trabajando para este paradigma precisamente es el verbo lío, que es el verbo desatar. Por eso coloqué aquí ese ejemplo, fue desatado. Entonces, aquí coloquemos que los verbos cuya raíz Los verbos cuya raíz termina en vocal, coma, diptongo o consonante muda, coma, tienen aoristo pasivo débil, es decir, aoristo primero, ¿correcto? Ojo, entonces eso significa que no todos los verbos van a tener un aoristo débil, voz pasiva. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, reitero, no todos los verbos se prestan para ser conjugados ni en todos los tiempos ni en todos los modos, ¿ya? Eso, digamos, es claro en casi todos los idiomas. Por eso es que las gramáticas, por lo general, utilizan, digamos, un verbo paradigma para presentar todas esas posibilidades de trabajar el verbo. Entonces, aquí le estoy diciendo que
los verbos cuya raíz termina en vocal o en diptongo tienen aoristo pasivo débil, o que también los verbos que terminan en consonante muda. Aquí es bastante curioso eso de las consonantes mudas. En el griego se les llama consonantes mudas, pero me parece que eso es una nominación, honestamente, con la cual no estoy de acuerdo, porque si nosotros decimos, por ejemplo, en el español tenemos una consonante muda, que ¿cuál es? La H, ¿cierto? Huevo, ¿correcto? En el hebreo tenemos dos consonantes mudas que son ¿cuáles, Jaime? La Aleph y la Ayin, recordarás, ¿no? Aleph y Ayin son mudas, no tienen sonido y por lo tanto toman el sonido de la vocal que las acompaña, ¿ya? En griego se les dice consonantes mudas, es bastante curioso. eh, a las que al ser pronunciadas, las cuerdas vocales no vibran y requieren de un sonido vocálico para pronunciarlas. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Si estamos hablando es de el verbo en auristo, ¿correcto? Y les estoy hablando de las consonantes mudas porque acá les estoy diciendo que algunos verbos cuya raíz inicia perdón, cuya raíz termina en vocal o en diptongo, ¿correcto? O en consonante muda, son los verbos, algunos de ellos son los verbos que tienen aoristo débil, ¿correcto? Y entonces por eso les estoy diciendo qué es eso de consonante muda. Y les estoy diciendo que a diferencia del español y del hebreo, las vocales, las consonantes mudas del griego son aquellas que cuando nosotros las pronunciamos, las cuerdas vocales no vibran y que aparte de eso requieren un sonido vocálico para pronunciarlas, ¿ya? De hecho, incluso las las consonantes mudas se subdividen en labiales, dentales, guturales, labiales, dentales, guturales, guturales, ¿correcto? Y que bueno, en conclusión, ¿cuáles son esas consonantes mudas? Es, por ejemplo, la, la, la beta o beta, la tita, la fi, la delta, la teta, la tau, la lambda, la ro, la mi y la ni. Bueno, eso allí es como una información, digamos, adicional que quería darles. Pero volvamos un momentico. Esto no les había dado, digamos, esta información. Yo aquí en este grupo, en este curso, lo que pretendo es dar la información estrictamente necesaria para que nosotros vayamos como entendiendo las temáticas que vamos viendo. Usualmente no vayan a creer que entre más información me dé el profesor, mucho mejor. No. Cuando nosotros nos acercamos a idiomas
como el hebreo, como el griego, he aprendido que uno le tiene que dar al estudiante una información, digamos, la estrictamente necesaria para que el estudiante pueda, eh, digamos, entender, reitero, la temática. Pero si me pongo a darles una información muy grande, allí vamos a cometer unos, digamos, errores porque el estudiante lo que hace es no va a entender el tema y sí se va a agobiar de tanta información. Entonces yo les voy dando la información que poco a poco vamos necesitando para cada tema. Eso significa que de todos los temas que nosotros hemos visto, que haya agotado la información, no. Eso poco a poco se va dando. Esto que les acabé de decir de las consonantes mudas, eh, de pronto, claro, eso por allá en las primeras lecciones, pero reitero, no quise dársela porque eh, no quiero que se indigesten de tanta información que les doy. Bueno, pero aquí estamos hablando es del auristo débil o auristo primero, ¿correcto? Y estamos diciendo que en la formación del auristo intervienen, en la información del auristo intervienen los siguientes elementos. Recuerde que hay algunos elementos que ya los hemos venido hablando en los otros tiempos y modos, ¿correcto? Algunos de ellos. Por ejemplo, un primer elemento para construir el aoristo es el aumento. Ya sabemos de qué se trata el aumento, aunque ahorita les voy a decir un poquitico más. Un segundo elemento es la característica temporal, se llama así, temporal. Y un tercer elemento son las desinencias temporales, perdón, personales. Desinencias personales, ¿correcto? ¿A qué significa o a qué se refiere cada uno de ellos? Hablemos rápidamente de eso. En cuanto al aumento, para construir el aoristo, tenemos que decir que el aoristo pasivo lleva un aumento antes de la raíz del verbo. Ese aumento, recordemos que cuando lo habíamos visto, se llama un aumento silábico. Recordarán ustedes, un aumento silábico, ¿ya? Ese aumento silábico del aoristo es igual al del imperfecto. Ya habíamos visto algo del imperfecto, correcto, y allí vemos ese aumento. Y reitero, puede ser un aumento silábico, puede ser un aumento silábico o puede ser un aumento por alargamiento. Les recomiendo, si queremos recordar eso, solamente les voy a decir algo ahorita, porque eso ya lo vimos en una clase anterior. Simplemente les estoy recordando que puede ser un aumento silábico o puede ser un aumento por alargamiento. Cuando hablamos de aumento silábico,
Se da cuando la raíz del verbo, se da cuando la raíz del verbo inicia con una consonante. En ese caso, el aumento es épsilon. Recordarán ustedes que habíamos dicho. Cuidado, recuerden que algunas escuelas de pronunciación no le llama a esta épsilon, sino ypsilon, ¿correcto? Ahí que lo tenemos que tener en cuenta nosotros. Una épsilon con un espíritu suave. Otros verbos, usan ya no la vocal ypsilon, sino la vocal, algunas escuelas, la escuela rochiliana le llama a esta la ita, ¿correcto? O la escuela erasmiana le llama la eta, ita o ita. Siempre también les doy la pronunciación de las dos escuelas para que ustedes vayan mirando allí. ¿Qué les estoy diciendo? Que para construir el auristo tenemos que entender que ese auristo consta de un aumento, ¿correcto? Y que ese aumento puede ser silábico o que puede ser por alargamiento. Y que el aumento silábico se da cuando la raíz del verbo inicia con una consonante. Allí en ese caso, antes de la raíz, es decir, lo que nosotros llamamos un prefijo. Antes de la raíz hay un alargamiento, que es un prefijo, que puede ser épsilon, con un espíritu suave, o hay otros verbos que van a utilizar la ita o eta, ¿ya? Eso en cuanto al aumento. Recuerden que también les dije que puede ser por alargamiento. Y eso del alargamiento tiene que ver es con que cuando la raíz inicia por una vocal o un diptongo, entonces allí hay unas combinaciones que, reitero, ya se las enseñé en la clase del imperfecto. El alargamiento se da como por una combinación, reitero, de vocales allí, que no voy a entrar en el detalle de eso. Solamente que hay que tener en cuenta que hay verbos en el auristo que tienen esa situación, ¿ya? Reitero, ¿cuándo se da eso? Cuando la raíz del verbo inicia con una vocal o un diptongo. Muy bien, eso en cuanto al aumento. La segunda característica que veíamos era la característica temporal. Esa característica temporal básicamente es un infijo. Es un infijo. Recordemos nosotros que nuestras palabras tienen prefijos, infijos y sufijos. Igual también en el griego, igual también en el hebreo, ¿correcto? ¿Qué es cada una de esas prefijo, infijo y sufijo? Recordemos que hay una raíz de una palabra, ¿ya? Y lo que se coloca antes de la raíz de la palabra es que es un prefijo, antes de la raíz de la palabra. Lo que se coloca después de la raíz de la palabra es un sufijo, ¿correcto? Y a veces la raíz de la palabra tiene como unos cambios o entre la raíz y el sufijo hay otro, digamos, alargamiento o una adición. Eso se llama un infijo, ¿correcto? Entonces tenemos prefijo, sufijo e infijo. Hay que tener en cuenta eso. Cuando yo hablo de la característica temporal en la construcción de un verbo como el auristo, me estoy refiriendo a un infijo, que en el caso del auristo es la
teta o tita acompañada de la eta o ita. Ti, ¿ya? Ahorita cuando estemos haciendo la construcción, se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo. Y en tercer lugar, para la construcción del aoristo, decimos que hay unas desinencias personales, que son básicamente los sufijos, son los sufijos propios del número y la persona. Es decir, esas desinencias, o también podríamos llamarle como declinaciones, cuando hablamos de los casos nominativo, genitivo, dativo, acusativo, se les llama también declinaciones. Aquí obviamente estamos hablando de verbos, pero son aquellos que nos muestran la conjugación a qué número y a qué persona pertenece, si es primera, segunda o tercera, o si es singular o plural, ¿correcto? Y las del aoristo pasivo, ya las vamos a ver cuáles son. ¿Cómo vamos hasta el momento? Preguntas, aportes, comentarios. Para verlas en ejemplo, profe. ¿Cómo? Para verlas en un ejemplo ahí. Sí. Vamos con permítame, les muestro acá una cosita. Vamos a hacer una conjugación del verbo y allí todo esto que les dije lo vamos a condensar. Y resulta que va a ser muchísimo más sencillo. Pero permítame, les hago un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Recuerden que estamos trabajando el aoristo de indicativo, correcto, voz pasiva, ¿ya? Y aquí en esta misma temática vamos a ver también el futuro indicativo voz pasiva. Reitero, para darle respuesta a una pregunta que Jaime hizo hace como un mes. Mucha paciencia, Jaime, allí, que no le he dado respuesta. Reitero, estamos viendo el aoristo indicativo voz pasiva y el futuro indicativo voz pasiva. Que cuando estamos hablando del aoristo, les estoy diciendo que el aoristo es un tiempo secundario o histórico y que hay otros tiempos que son primarios, correcto, que son el pasado, presente y futuro, ¿ya? Y que cuando hablamos de el indicativo, estamos hablando del modo. Y cuando hablamos de modo indicativo, nos estamos refiriendo a una acción que se llevó a cabo. En este caso, porque el aoristo es un tiempo histórico, ¿ya? Que cuando hablamos de la voz pasiva, estamos hablando de que el sujeto recibió la acción, ¿correcto? Voz activa, el sujeto realizó la acción. Voz media, la acción sale del sujeto y las consecuencias llegan a él. Y la voz pasiva es que el sujeto recibió la acción. En este caso, fui desatado, utilizando el verbo paradigmático lío, que es el que estamos trabajando en nuestro curso, ¿ya? Y les estaba diciendo que los verbos cuya raíz termina en diptongo o en vocal o en consonante muda tienen un aoristo pasivo débil, que no todos los verbos se prestan para todo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Que no a todos los verbos le vamos a encontrar aoristo, no a todos los verbos le vamos a encontrar subjuntivo, participio, infinitivo, no. Y les decía que, ¿qué es eso de consonantes mudas? Y que es una designación que reitero, la cual no comparto mucho por lo que les decía. Muda para nosotros es que no suena. No, muda en el griego es que sencillamente al ser pronunciadas las cuerdas vocales no vibran. Ahora, eso de que las cuerdas vocales no vibran tampoco, digamos, es así porque con cualquier cosa que uno dice las cuerdas vocales vibran. Porque precisamente eso es lo que hace que el sonido salga. La cuerda vocal vibra, pero eso es lo que dicen las gramáticas del griego, que las consonantes mudas son aquellas en las cuales las cuerdas vocales no vibran.
y que adicionalmente a eso requieren un sonido vocálico para pronunciarlas, ¿ya? Y que aparte de eso, las consonantes mudas se subdividen en labiales, dentales, guturales, ¿correcto? De acuerdo a los órganos que intervienen en su pronunciación. Por ejemplo, las labiales es porque se utilizan, digamos, los labios para pronunciarlas. Beta, pi. Si nosotros como hacemos la boca cuando decimos beta, pi, fi, ¿ya? Las dentales es cuando la lengua se apoya en los dientes delta, delta, teta o tita y tau, ¿ya? Y las guturales es cuando la lengua se apoya en lo que conocemos como el velo. El velo es la parte blanda del paladar. Entonces, gama, gama, capa, ki. Entonces, por eso es que llaman guturales. Y les decía que el aoristo primero también lo tienen algunos verbos cuya raíz termina en una consonante líquida. Por ejemplo, la lambda, ¿correcto? La ro o en consonantes nasales como la mi y la ni, ¿ya? Y les decía que en la formación del aoristo, voz pasiva, voz pasiva, intervienen los tres elementos que son el aumento, la característica temporal y las desinencias personales. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con el aumento? Que básicamente el aoristo pasivo lleva aumento antes de la raíz del verbo. ¿Cómo se llama eso? Prefijo. ¿Ya? Y les decía que ese aumento es el mismo con el que trabajamos el imperfecto y que puede ser un aumento silábico o puede ser un aumento por alargamiento, ¿ya? El aumento silábico se da cuando la raíz inicia con consonante, ¿ya? En este caso, el aumento sería una épsilon con un espíritu suave, pero no todos los verbos utilizan épsilon. No se nos haga raro que veamos un verbo, un aoristo pasivo, que no tiene un aumento de épsilon, sino que tiene un aumento ita, ¿ya? En lugar de épsilon o ípsilon, ¿ya? Ahora, también hay otra clase de aumento o prefijo que es por alargamiento. Y eso es cuando las vocales, cuando la raíz inicia con una vocal o un diptongo. ¿Listo? Esta parte, reitero, no la trabajo porque ya la trabajamos cuando vimos el imperfecto. La segunda característica o el segundo elemento en la construcción del aoristo es un infijo que es el infijo ti, conformado por teta o tita y por ita o, como le llaman otros, eta. ¿Ya? Y que las desinencias personales son los sufijos propios que indican el número y la persona, que los vamos a ver justo en este momento. Vamos a construir entonces un aoristo pasivo. Preguntas de lo que les he dicho hasta el momento. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Está claro el asunto? Sí, profe. Bueno, entonces construyamos un aoristo acá. Lo vamos a hacer con diferentes colorcitos. Siempre me gusta utilizar diferentes colores para que ustedes vayan viendo, digamos, y entendiendo un poco más este asunto. ¿Listo? Entonces, permítanme, abrimos aquí un nuevo archivo y hagamos una construcción es el mismo verbo paradigmático que hemos estado trabajando. Reitero, las gramáticas utilizan por lo general S, aunque en algunas ocasiones hemos trabajado otros verbos, y sobre todo en los ejemplos trabajamos otros verbos, pero el paradigmático verbo es este de acá. Muy bien, entonces tenemos aquí el singular, el plural, coloquemos aquí como siempre singular,
y vamos a colocar más abajo plural. Eh, Reitero, lo que voy a hacer no es tan pedagógico, pero me toca hacerlo así para no estar cambiando los colores cada vez. Vamos a colocar la épsilon con el espíritu suave en el singular 3 veces. Luego colocamos aquí plural y colocamos otras 3 veces. Perdón. Y vamos a colocar otra vez la epsilon en ellos. Coloquemos epsilon 3 veces también con un espíritu suave. Voy a cambiar ahora de color y acto seguido colocamos aquí la raíz. Reitero, estamos trabajando el verbo lío. Coloquemos la raíz de lío en todas. Coloquémoslo con un acento grave. Vamos para el plural. Hacemos lo mismo. ¿Listo? Vamos a volver a cambiar. Este es el infijo del que les estaba hablando. La tita, acompañado de ita. Y ahora vamos a colocar la desinencia propia. En este caso es ni. En el siguiente caso es sigma. La tercera persona no tiene del singular. La primera del plural es mem, te y san. Vamos a hacer una lectura. ¿Cómo se leerá? E, li, tin,
Elitis, elití, recordemos que para los que trabajan en la escuela erasmiana, la ita no suena como I, sino como una E. Para ellos sería entonces eliten, elites, elite. Siempre tengamos en cuenta eso. No es motivo de rasgarnos las vestiduras, simplemente vamos a reconocer que esa ita tiene un sonido I para algunos, eta lo tiene para otros. Personalmente, de pronto, para algunos esté mal, pero personalmente no me quedo con ninguna de las dos escuelas, porque a veces me parece que una palabra suena mejor de una manera y otra de otra. Las utilizo ambas, entonces alguien de pronto, no, pero usted, perdón, debería decidirse por una de las dos escuelas, hombre, porque, o sea, siempre yo digo algo en la teología, todos estamos en el mismo punto y a la misma distancia de demostrar que nuestra postura es la correcta. Y todos tenemos argumentos para todo. Entonces allí, reitero esto, simplemente lo que nosotros tenemos que aprender es que hay dos escuelas de pronunciación en el griego, la erasmiana y la rochiliana, y que algunos utilizan una y otros otra, correcto, que ambos tienen argumentos para decir esta es la correcta. ¿Ya? Y bueno, entonces cuando nosotros veamos que un profesor o usted cuando esté leyendo o otra persona cuando esté leyendo la Biblia o esté pronunciando una palabra y la pronuncia de otra, de una manera u otra, simplemente tengamos en cuenta que es una manera de pronunciar. Uy, no, este tipo no sabe, esta persona no sabe, mire cómo está pronunciando. Está utilizando una escuela diferente. Reitero, no nos vamos a rasgar las vestiduras por eso. ¿Ya? Igual también la Y a veces tiene sonido I, upsilon, a veces sonido U. Eso también depende. A veces suena I y a veces suena U. ¿Ya? También tenemos que tener en cuenta eso. ¿Cómo sería entonces la pronunciación acá? Eli, timen, elitite, elitizan. ¿Listo? Y ahora vamos a la traducción. Elitín, fui desatada. Voy a cometer otro error acá, lo digo irónicamente, porque voy a colocar el pronombre. Y lo hago a pesar de que es una redundancia para que como que nos quede a nosotros allí, digamos como un poco más aprehendido que esto se refiere a la primera persona. Yo fui desatado. Sobra el yo, pero reitero, lo estoy utilizando de todas maneras. Tú fuiste desatado. Elitis, elitim, él fue desatado. Elitimen, nosotros fuimos desatados. Elitite es vosotros fuisteis desatados o ustedes fueron desatados y elitizan ustedes, ellos fueron desatados. ¿Listo?
Y hemos conjugado el verbo lío en aoristo primero o débil, voz pasiva. Profesor, Sí, señor. eh, entonces ese infijo es la característica de ese verbo. ¿El qué? El infijo ese que tiene ahí la tita y la tita. Muy buena pregunta. Aquí podríamos hablar de varias características del verbo. Bueno, épsilon, que es el infijo, esa es una característica. Tita, la tita acompañada de ita, esa es la más importante. En el aoristo, voz pasiva, la aoristo primero, es decir, débil, la mayor característica es tita acompañada de ni, de ita. Esta ti, que es ese infijo allí. Esa es la característica más importante. Y eso es curiosamente lo que lo diferencia del aoristo segundo, voz pasiva, que lo vamos a ver ahorita. Esa tita de ahí es la que lo diferencia. Entonces esa es la gran característica. Permítame, les muestro entonces. eh, eh, ahí está. Entonces les decía que las desinencias personales son el tercer elemento que nos eh, aporta para construir un auristo eh, de indicativo voz pasivo. ¿Listo? Y aquí están. Elitín, elitis, elití, en el plural, elitimen, elitice, perdón, elitite y elitiza. Ahí está cada una de las características con un color diferente. Me gusta hacerlo así para que estemos ubicados de qué es que estamos haciendo, de cómo es que se está armando, ¿correcto? Y les decía, ojo, lo que está en rojo acá es que el aumento, que se llama en este caso un aumento silábico, también le podemos llamar a eso un prefijo. Lo que está en negro es la raíz del verbo, en este caso el verbo lío, que es el verbo desatar, la raíz es esa. La siguiente, tita, acompañada de ita, es el infijo, ¿correcto? Que es una de las características más importantes del aoristo de indicativo voz pasiva. Aoristo primero. Tin. Y la desinencia propia es lo que está en verde, que para la primera persona es ni, para la segunda es sigma, la tercera no tiene desinencia en el aoristo voz pasiva. En el plural la primera es men, en la segunda es te y en la tercera san. Todo eso da como resultado, elitín fui desatado, elitis fuiste desatado, elití fue desatado. En el plural, elitimen fuimos desatados, elitite fueron desatados, elitizan fueron desatados. Esta es la construcción del aoristo primero, es decir, de indicativo voz pasiva. Preguntas, aportes, comentarios. Profe, perdón, una consulta. Todo esto tiene que ver es con el tema del futuro, ¿no es cierto? Del pasado. Ah, ya. Fui desatado, fuiste desatado, fue desatado. Recordemos que estamos hablando de un tiempo histórico. Y el tiempo histórico es Ah, pasado, ya. ¿correcto? Pero no es un tiempo, aunque es pasado, no es un tiempo
digamos, primario, sino que es un tiempo secundario. Recordemos que hasta aquí hemos venido hablando que estamos trabajando con tiempos primarios y secundarios. Los primarios son pasado, presente, futuro. Los secundarios son precisamente el aoristo, los verbos deponentes, el imperfecto, entre otros. ¿Listo? Ya, ok, ok, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos aquí en esta parte? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, todo bien. Bueno, muy bien. Entonces, permítame, trabajemos eso en cuanto al aoristo primera o débil. Hablemos un momentico del aoristo segundo o fuerte, ¿ya? Entonces coloquemos allí aoristo segundo, es decir, fuerte, de indicativo, porque no hemos salido del indicativo todavía, y la voz pasiva. Todo lo que hemos trabajado hasta el momento es un, recuerden, indicativo. No hemos trabajado otro modo. Entonces aquí voy a abrir un nuevo archivo. Trabajemos ahora el aoristo segundo, es decir, fuerte, de indicativo, voz pasiva. Se llama aoristo segundo. Entre paréntesis coloquemos fuerte, de indicativo, voz pasiva. Al iniciar esta clase les dije de qué se trataba cada uno de estos conceptos aquí, ¿no? Se lo repetí porque ya los hemos venido trabajando en otras clases. Aquí también tenemos que decir que existe un grupo que también es reducido de verbos que tienen aoristo fuerte en la voz pasiva. Ojo, la única diferencia, la única diferencia con el aoristo débil, es decir, con el primero, es el uso de la característica temporal que no, ojo, que ya no es, en este caso, ya no es la que les decía ahorita, tita, acompañada de ni, que en este caso es solamente la ita. Por eso les decía que la característica más importante
de entre los dos es la teta, que en el aoristo primero lo tiene y en el aoristo segundo no lo tiene. Reitero, la tita o teta. Y vamos a construir entonces nuevamente un, un paradigma del aoristo segundo. Colocamos acá singular y vamos a colocar la epsilon con un espíritu suave, 3 veces en el singular y pasamos luego al plural. Recuerden que les digo que no es tan pedagógico construir el paradigma tal como lo estoy haciendo, pero lo hago de esa manera para no estar cambiando el color de la tinta, porque me gusta hacer de un color diferente cada uno de los elementos que conforman el modelo para que ustedes estén como más enterados de lo que estamos haciendo. Los colorcitos nos ayudan muchísimo. ¿Listo? Muy bien. Aquí en este caso vamos a utilizar el verbo escribir. ¿Se acuerdan cuál es el verbo escribir? Grafo. Así se presenta en el diccionario. Presente indicativo voz activa, primera persona del masculino singular. Grafo. ¿Ya? Entonces, en este caso, voy a colocar la raíz a ese prefijo o aumento que le llaman. Le vamos a colocar la raíz, que en este caso será esta de acá. La Gimel, la Ro, la Alfa y la Fi. Vamos a colocarlo en todas. Tal cual está allí. Vamos a la tercera persona del singular. Ahora pasamos al plural. ¿Listo? Voy a cambiar el color y le vamos a colocar ahora el infijo. El infijo que en este caso es la eta o ita. Así. ¿Listo? Así. Y a esa ita le vamos a colocar el sufijo. Aquí le coloqué ita hasta el singular. En este caso es ni para la primera persona, para la segunda sigma. En la primera no, profesor. Otra vez, ¿vio, Jaime? Mal que te tengo allí que me ayudes en esa parte. Es que le coloqué fue aquí donde dice singular. Ay, no. Donde le coloqué ahí me había quedado mal todo el paradigma. Ah, listo, gracias. Ahora sí. Entonces tenemos aquí la ni, aquí la sigma. La tercera persona, recordemos que no tiene nada. Vamos para la primera del plural, que es men. Segunda del plural, te. Y tercera del plural, san. Y ahora
nos corresponde una lectura y una traducción. Recuerde que estamos trabajando, es el verbo en este caso, grafo, que es escribir. Egrafín, egrafis, este coso me está fallando. Egrafis y acá, egrafin. Vamos para el plural, egrafimen, egrafete, bendito sea Dios. Y aquí, egrafesan. Ahora vamos a la traducción. Egrafín. Recuerden que es el verbo escribir. Yo fui escrito. Yo fui escrito en el libro de la vida, por ejemplo. Egrafís. Tú fuiste escrito. Egrafí. Él fue escrito. Vamos con el plural. Egrafimen. Nosotros fuimos escritos. Recuerden, por favor, que es una redundancia colocar el pronombre, pero aún así lo estoy colocando para reafirmar el conocimiento, que nos ubiquemos un poco mejor en esta parte. Sé que es muy escuelero, pero me gusta hacerlo así. ¿Listo? El grafete sería vosotros fuisteis escritos o ustedes fueron escritos y grafesan. Ellos fueron escritos. ¿Listo? Permítame, muestro una laminilla aquí con el paradigma aquí en una diapositiva. Nos ayuda más acá. Aquí está. Egrafín, egrafís, egrafé o egrafí, egrafimen, egrafete o egrafite y egrafizan.
¿Qué significa? Fui escrito, fuiste escrito, fue escrito, fuimos escritos, fueron escritos, fueron escritos. Allí está el paradigma del verbo que en este caso es el verbo grafo, escribir, en aoristo segundo fuerte, es decir, fuerte, modo indicativo, voz pasiva. Profesor, y entonces ahí se ve también que para conjugarlo simplemente se agrega como el fui, ¿verdad? El verbo fui. Yo fui, tú fuiste, él fue, Es correcto, sí, señor. en primero y en Eh, segundo. Muy bien, el fui porque se trata, reitero, de un tiempo histórico, Ah, pasado, ¿no? sí. Y de lo que estás diciendo es bastante interesante notar. Ojo, que la función de las dos formas, es decir, el aoristo primero, que es el débil, y el aoristo segundo, que es el fuerte, reitero, la función de esas dos formas es igual la función, ¿ya? Ambas formas indican una acción completa que fue recibida por el sujeto en tiempo pasado. Allí es igual. Ah, ¿qué es lo que cambia en ambos? Única y exclusivamente la tita. En el aoristo débil, es decir, en el primero, en el infijo está la tita. Y en el aoristo fuerte, es decir, el segundo, en el infijo no está la tita. Solamente está la ita o eta. Esa es la única diferencia entre los dos. Y como bien decía Jaime, toca colocar un verbo auxiliar, que en este caso es el verbo cero estar en pasado. Fui, fuiste, fue, fuimos, fueron. ¿Listo? Allí está. Hagamos una pequeña traducción acá, por favor. Una frase muy pequeña. Kai elepitizan esfodra. Este es un texto de la Biblia. Es una pequeña porción de la Biblia. Kai elepitizan esfodra. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la primera palabra ya se la sabe. La segunda palabra es el verbo. Elitizan. Perdón. Elepitizan. Por lo menos ahí se ve que primero, el primer ahorito, ¿verdad? Por la cita y la N. El Ah, asunto es ver lo otro. ¿Qué claro significa que eso? sí. La tita y la ita son el infijo y san. San es qué persona. ¿Se acuerdan? Miren allí, estoy hablando del sufijo, las últimas Es tres letras plural, del profesor. verbo. Ahí está. Plural tercero. Ahí entonces lo que tienen que hacer es buscar la raíz. Sí. Busquen la raíz de ese verbo. Y buscan la última palabra. Esfodra. A ver qué les da. ¿Ya la copiaron? Copien la frase, por Sí. favor. Recuerden, por favor, que en el diccionario los verbos se van a encontrar en el presente indicativo voz activa. Es decir, que en el diccionario los verbos, la raíz de los verbos va a terminar en omega, ¿ya? Entonces, quítenle el infijo, quítenle el sufijo, ¿correcto? Quítenle el prefijo. Siempre hay que tener en cuenta esta parte, ¿no? Entonces,
Lo que les estoy diciendo es, aquí está la diapositiva otra vez. Sí. Quítenle, la segunda palabra es el verbo. Quítenle el prefijo, es decir, la épsilon. Quítenle el infijo, que es la tita, con ita. Quítenle el san, ¿correcto? Y busquen lo que queda, teniendo en cuenta que las raíces terminan siempre en, reitero, omega. Ahí Como van a lupo será encontrar entonces. el verbo. ¿Cómo? Lupo o algo Ya, así. entonces espérate allí, ve construyendo la frase tú solito allí a ver qué nos dan. Y cuando tengamos el significado de la raíz, ahora sí le adicionamos todo lo demás para que nos dé el significado como tal. Claro, si no tuviéramos todo eso, tendríamos que buscar tal cual está este verbo en la analítica, que para eso es que nos sirve la analítica. No sabemos qué verbo es ese ni nada. Buscamos ese verbo tal cual está en la analítica y ella nos da el análisis morfológico del verbo. ¿Listo? Y hacemos lo mismo con la palabra que sigue. Bueno, muy bien. Los muchachos ya tienen a ver una posibilidad de traducción de esta pequeña frase. Es Kai elipitizan esfodra. Interesante cómo suena esa palabra, esfodra, ¿no? ¿Qué les dio? A mí me resultó, y ellos fueron afligidos duramente, Jaime, ¿qué te o dio? severamente. Sí, sí, igual, profesor, ¿no? Y ellos fueron afligidos. Lo que pasa es que perdí un poco el hilo acá porque llegaron las sobrinas. Y, y la, y la, y la última palabra, Fuertemente. muy bien, este es un texto, una pequeña, ni siquiera es el versículo completo, es una pequeña frase de Mateo 17:23. Alguien que lo lea, por favor, allí. A ver, Mateo 17:23. Kai elipitizan esfodra. Dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Allí. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces, la primera palabra, hagamos un análisis morfológico rápido. La primera palabra es que una, Y la conjunción, ¿correcto? Muy bien. Hagamos el análisis morfológico del verbo. ¿Es un qué? verbo auristo. Muy bien. ¿Es un auristo? ¿Primero o Segundo, segundo? eh, primero, Muy bien. ¿Es un auristo primero? ¿Va plural, indicativo? ¿Vos qué? indicativo. Activa, ¿Vos? pasiva, Voz pasiva, muy bien. o pasiva, Y tercera persona, tercera persona, ¿qué? plural. Tercera persona del plural. Ellos, muy bien. La raíz, recuerden que les decía, se le quitan los prefijos, infijo y sufijo. La raíz es lupeo, lambda o ypsilon, p, epsilon y omega. Esa es la raíz. La epsilon y la omega se fusionan y queda convertida en ita. Ahí está lupi, pero es lupeo, ¿correcto? En el diccionario. Y esfodra. ¿Eso de esfodra qué es? ¿Qué clase de palabra será? Ya se me fue, pero era como un adverbio, me parece que decía algo así. Sí, señor. Adverbio. Claro que sí.
Es un adverbio. Muy bien. ¿Cómo vamos? Bien, Preguntas, profesor. aportes, Bien, sí, comentarios. es verdad. Súper bueno. Interesante, ¿no? Ujú. Por favor, copiemos estas frases. Vamos a traducir esta otra. Kai e Battisti Eiston Yudranin Upo Yuanoin. ¿Ya la copiaron? Sí. ¿Cómo Sí, se pronuncia esa doble N, profe, otra vez en la palabra final? Es un nombre propio. Ay, Nada más leyéndolo de pronto la capta. Dios, Dios. A ver a qué se les parece. Estás en silencio, Jaime. como Juan, profesor, o algo así. O Sí, claro. Yubanon. Qué bueno. Ahí hay otro nombre propio también, aparte de ese. Bueno, y trabajemos esta otra. Nun edoxasti huiu ho huios tou antropo kai ho teos edoxaste en auto. Utilicé la escuela erasmiana para pronunciar. ahí se ve alguna palabra como hijo de hombre y de Dios. Ah,
Profesor, esa es de tarea. Sí, señor. Semana de pasión. Está bien. Bueno, mis apreciados, me alegra verles. El Todopoderoso les bendiga. Vamos avanzando. Felicitaciones. Sí. Muchas gracias, Pues profesor. que todo Gracias, profe. esto que Gracias, lo Jaime. vayamos interiorizando. ¿Listo? Un abrazo. El Señor le Hasta bendiga, que luego. esté muy bien. Muchísimos éxitos.